Hola, Providence, estamos muy felices de que estés con nosotros en esta preciosa mañana. No sabes cuánto nos alegra que estés sintonizando nuestro canal. Estamos muy emocionados con la nueva serie que el pastor Tony va a traer. Yo soy la pastora Sonia. Y yo soy Tony, y te queremos invitar a que disfrutes no solamente este sermón, sino que toda nuestra serie esencial, donde nosotros estamos estudiando el propósito verdadero de la iglesia. Con nosotros el pastor Tony. Buenos días, que el Señor te bendiga. Es para mí un privilegio, una bendición poder estar nuevamente delante de ustedes para poder compartir las escrituras. Le doy gracias a Dios porque te has sintonizado a través de Facebook y de esta manera te estás uniendo a nosotros y la palabra pueda llegar a tu vida. Antes de iniciar, quiero darle gracias a Dios por la vida de mi hijo Tony, ya que por 3 semanas estuve fuera visitando a mi otro hijo mayor, pero le doy gracias a Dios que él pudo estar a cargo de los mensajes y Dios lo usó y yo sé que fueron de bendición para tu vida porque lo fueron para la mía. Hoy estamos iniciando una nueva serie y yo espero que sea de bendición para tu vida. Y vamos a estar usando unas palabras que se han estado usando muy comúnmente hoy con todo lo que está pasando, que es la palabra esencial o no esencial, ya que el gobierno determinó cuál era esencial que estuviera abierto y cuál no era tan esencial que estuviera abierto, o sea, cuál era importante que estuviera funcionando y cuál no estuviera funcionando para evitar de alguna manera el contagio del virus. Y dentro de los lugares que el gobierno consideró que era importante o que era esencial que estuvieran abiertos, podemos encontrar los hospitales, los departamentos de policía, departamentos de bomberos, las tiendas de comida, ya que sin comida no podemos vivir. Pero hay otros lugares que no son tan esenciales, como por ejemplo los lugares de recreación, los gimnasios, los cines. Eso no los consideraron tan esenciales y ¿sabes qué? Tampoco la iglesia la consideraron que era algo esencial. Por lo tanto, los edificios fueron cerrados. Pero tú y yo sabemos muy bien que la iglesia no es el edificio, sino la iglesia somos nosotros. La iglesia eres tú y soy yo. Por lo tanto, tenemos que entonces nosotros volver a lo que es esencial del mensaje, que es llevar la palabra. Eso es esencial. Si la iglesia está cerrada, si el edificio está cerrado, pero nosotros podemos llevar el mensaje y eso es esencial que se siga haciendo o es necesario que se siga haciendo para que las personas puedan conocer a Cristo y la fe de ellos pueda crecer y de esta manera ellos tengan en quien confiar en medio de esta situación tan difícil. Si nosotros recordamos el inicio de la iglesia, al principio no habían los edificios que tenemos hoy en día nosotros. No tenían todo el equipo de tecnología que tenemos hoy en día. Sin embargo, la iglesia primitiva entendió que lo esencial no era el edificio, sino que la palabra, que el evangelio se predicara. Y por eso ellos continuaron llevando la palabra a donde podían ir con el mensaje. Hoy en día, nosotros le damos gracias a Dios que a través de la tecnología podemos llegar a lugares que ellos no tuvieron la oportunidad de llegar. Pero es esencial que el mensaje se siga dando. Es de importancia que nosotros sigamos predicando el mensaje. Es necesario que la gente necesita conocer a Cristo Jesús, necesita conocer a Dios para poder confiar en Él en estos momentos tan difíciles que se están viviendo en nuestros días. Por eso, el mensaje de hoy en día nosotros le hemos llamado Volviendo a lo Esencial. Y la serie en sí se llama Esencial. Vamos a estar cubriendo una serie de mensajes llamados Esencial. Pero el mensaje de hoy en día es Volviendo a lo Esencial. Ya que como iglesia, de una forma u otra, o en diferentes lugares, hemos perdido quizás lo que es lo esencial del mensaje. El mensaje que se está dando en muchas iglesias hoy en día o en muchos lugares es un mensaje que se acomoda a la audiencia para que la audiencia no se moleste, para que la audiencia no se sienta incómoda, para que no se resienta. Y nos hemos salido de lo esencial del mensaje, que es predicar el evangelio tal como fue dejado,
Y yo sé que quizás algunas veces nos va a hacer sentir mal, porque cuando nos confronta la Escritura, de alguna manera u otra nos sentimos incómodos, porque lo que menos queremos reconocer es que estamos equivocados, lo que menos queremos reconocer es que necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Pero la Escritura nos debe de confrontar a nosotros, y cada vez que estamos haciendo algo que está fuera de la Escritura, fuera del contexto bíblico, nos debe de sentir a nosotros, nos debe de hacer sentir incómodos. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de predicar lo esencial del mensaje, lo necesario del mensaje. Por eso es importante que nosotros recordemos cuál fue la razón por la cual Cristo vino aquí a la tierra. Y por ello te voy a invitar, las Escrituras en Mateo 5:13 nos dice lo siguiente, te lo voy a comparar, algo pequeño que dice, que nos compara que nosotros somos la sal de la tierra. Yo no sé si a ti te pasa, pero cada vez que a mí me sirven un plato de comida, casi siempre, por costumbre, casi siempre, antes de probar la comida, le echo sal. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que la sal le da sabor a mi comida. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta comer algo que tenga cero sal. Entonces la sal, nosotros sabemos muy bien que se puede usar para darle el sabor a los alimentos. Entonces, cuando la Escritura nos compara a nosotros, que somos la sal de la tierra, nos está diciendo que tú y yo tenemos que darle el sabor de la palabra debe de estar en nosotros, y si ese sabor debe ser transmitida a otras personas que también necesitan conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Otra de las cosas que hace la sal es que preserva los alimentos, preserva especialmente las carnes. Entonces, cuando nosotros untamos las carnes con sal, el periodo de vida de la carne se mantiene, se extiende. Entonces, cuando nosotros vayamos y entendamos lo que dice la Escritura, que somos nosotros la sal de la tierra, entonces podemos entender que no solo estamos aquí para darle sabor a la vida de otros, sino también para que la vida de otros pueda ser preservada. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos entender qué vino a ser Jesús. Y para ello te voy a invitar que vayamos a las Escrituras en Hechos 1, del 1 al 13. Si no tienes una Biblia a mano, no te preocupes, que vamos a estar pasándolo en la pantalla. ¿Okay? Hechos 1, del 1 al 13, dice así: Estimado Teófilo, en el primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino. Yo no sé si tú captaste algo. Jesús les estaba hablando a los apóstoles. Habían convivido con ellos, les había enseñado las Escrituras, ellos lo habían visto antes de morir. Sin embargo, después de que Jesús fue crucificado y resucitó, dice que se les apareció 40 días más. Porque Jesús quería asegurarse de algo, que ellos entendían lo que era el reino de Dios, y que era lo que Él había venido a establecer a la tierra, que era el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces se quedó 40 días más con ellos, enseñándolos, hablándoles del reino de Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado que muchas veces quizás nosotros salimos, vamos a un viaje y salimos, y cuando vamos a medio camino es que nos recordamos y decimos, se me olvidó hacer X, se me olvidó hacer esto, se me olvidó hacer aquello, olvidé lo que tenía que traer. Y nosotros en el camino a veces vamos pensando que es lo que dejamos. Sin embargo, Jesús no se fue de esta tierra sin asegurarse que los apóstoles entendían que Él había venido a establecer el reino de Dios. Para que nosotros, cada uno de nosotros, conociéramos que venimos a ser parte de un reino
que Dios tiene preparado para nosotros. Y este reino aquí en la tierra es temporal para nosotros, pero el reino permanente será en el cielo. Y Dios nos ha hecho a nosotros partícipes. Y mira lo que dice la Escritura ahí en el mismo pasaje que leímos. Dice que les dio pruebas convincentes de que estaba vivo. O sea, si ellos lo vieron cuando estaba vivo, lo vieron cuando lo enterraron, te has puesto a pensar, o yo no sé si tú habías pensado antes, ¿qué más tenía que mostrarles? Lo vieron vivo, lo vieron crucificado, lo vieron que lo enterraron. Sin embargo, después tuvo que darles pruebas convincentes de que estaba vivo. Ustedes van a la Escritura y yo sé que eso me saca del tema un poquito, pero solo quiero hacer referencia en ello. A uno de los discípulos tuvo que decirle que le tocara, porque él sabía que ese discípulo dudaba de que él estuviese vivo. Y cuando se encontró con él por primera vez, lo manda y le dice: Tomás, toca mis manos. Tomás, toca mis costados. Toca mis costados. O sea, quería asegurarse que ustedes pudieran estar seguros que sí, soy el mismo. Y yo no me voy a ir de esta tierra hasta que ustedes no entiendan la importancia del reino. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Sí, que el gobierno permitió que los edificios se cerraran porque no son esenciales para que estén abiertos, pero lo que es esencial es que la palabra se siga predicando. Y tú y yo tenemos esa responsabilidad de seguir predicando el Evangelio para que otros conozcan que Cristo vive y que Cristo reina y que Cristo, dice la Escritura, que fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Ese es el reino que vino a darnos Él. Entonces, cada uno de nosotros, Dios nos vino a ser parte de un reino. Pero ¿sabes qué? No seamos egoístas. Ese reino también es para todos, dice la Escritura, para todo aquel que en Él cree, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, hablemosles. Es esencial, es importante que tú y yo hablemos del Evangelio, aunque estemos fuera de un edificio. Quizás en este momento que no estás trabajando, estás dedicando tiempo en tu casa. Quizás estás dedicando más tiempo con ciertos familiares o amistades que no te veías muy a menudo o no dedicabas tanto tiempo con ellos. Hoy Dios te está dando la oportunidad para que tú puedas hablar de la grandeza de Dios, para que tú puedas hablar del reino de Dios y aquellas personas puedan entender por qué Jesús vino a la tierra. Hoy te voy a dar 3 puntos muy importantes para que nosotros podamos ver por qué es esencial que nosotros hablemos del Evangelio. El primer punto que te quiero hablar es que nosotros debemos caminar en el Espíritu. Y para ello te voy a invitar a que vayamos a la Escritura en Hechos 1, del 4 al 5. Y mire lo que dice la Escritura. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que lo primero que hace el Señor Jesús es que nos está a nosotros dando una promesa, nos está diciendo la promesa que Dios ha dado, que era de dejar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios necesitamos reconocer que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que el Espíritu tiene que ser nuestra guía. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco eso, no voy a entender lo que es la carne y por lo tanto voy a hacer las cosas para agradar mi carne en vez de agradar al Espíritu de Dios. O voy a estar más interesado en poder tener tranquilos mis sentimientos en vez de hablar la verdad de Dios. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros entendamos que Dios nos dejó al Espíritu Santo para que caminemos con Él.
Hay otro pasaje que dice que nos los dejó para que nos enseñe, para que nos corrija, para que nos redarguya, para que nos confronte. Entonces el Espíritu Santo, tú y yo tenemos que dejarlo que haga la función por la cual fue dejado, para que nosotros podamos entonces aprender a ser sensibles a la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Pero quizás tú dirás, yo no lo he podido sentir. Quizás tú no le has dado la oportunidad a Dios de que el Espíritu Santo haga su función en ti. Déjame ponértelo de esta manera. Déjame ponértelo de esta manera. Yo no sé si tú recuerdas cuando recibiste o cuando aplicaste para la primera tarjeta de crédito. ¿No es cierto que cuando recibimos esa tarjeta o tuvimos la oportunidad de aplicar por la primera tarjeta de crédito, nos sentíamos muy contentos, de alguna forma hasta orgullosos, como que habíamos alcanzado un logro casi imposible para nosotros, porque teníamos una tarjeta de crédito y el banco te la mandó? Pero ¿sabes qué? De nada te servía tener esa tarjeta de crédito en tu bolsa si no la activabas. Para que esa tarjeta de crédito tuviera validez, tenías que llamar. En aquel entonces llamar, ahora se hace a través de la internet. Pero tú tenés la responsabilidad de activar la tarjeta de crédito para que pueda funcionar. El Espíritu Santo está en ti, mora en cada uno de nosotros, pero si tú no lo activas, no va a funcionar y tú no vas a poder entonces sentir la presencia del Espíritu Santo. Es por eso que es esencial, que es importante, que es necesario que tú mantengas una relación con Dios para que la comunión de Dios en tu vida entonces pueda rehabilitar el Espíritu Santo en ti y de esta manera tú puedas sentir la presencia de Dios obrando en ti y que cuando tú sos confrontado con la Escritura puedas entonces entender que es el Espíritu Santo que te está redarguyendo porque te quiere corregir, porque quiere evitarte que hagas las cosas que desagradan a Dios. Déjame decirte que cuando tú y yo tenemos el Espíritu Santo, entonces la Escritura a nosotros nos va a permitir dar frutos. La Escritura en un pasaje dice que por sus frutos los conoceréis. Pero ¿cuáles son los frutos que debemos de dar nosotros? Mire lo que dice la Escritura en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Entonces tú como cristiano, tú y yo como cristianos, nosotros debemos de tener estos frutos. No podés decir que sos cristiano si ninguno de estos frutos muestran quién tú eres. Cuánto gozo hay en tu vida. Estás lleno de amor. Hay paz en tu corazón. ¿Okay? Hay fe. Hay mansedumbre. Hay templanza. Todos esos son frutos que debemos de reflejar como hijos de Dios. Para hacerte una comparación, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de caminar sobre la arena, pero nadie que camina sobre la arena va a impedir dejar huellas. Siempre que camines en la arena vas a dejar huellas por donde tú pasaste. Entonces, si tú dices que eres cristiano, debes de dejar huellas de paz, de gozo, de paciencia, de benignidad, de fe, de bondad, de mansedumbre, de templanza en tu vida. Tú tenés que reflejar esos frutos en tu vida. Porque eres un hijo de Dios. Porque eso es uno de los mensajes que Dios quiere que nosotros entendamos. Que tú y yo debemos representar el reino de Él, dando estos frutos, para que aquellos que no conocen de Dios puedan desear lo que tú tienes. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando yo crecí, en mi país, la gente acostumbraba a tener árboles frutales en los patios. Y sabes que cuando un árbol estaba con frutos bien desarrollados, que estaban maduros,
La gente los codiciaba. Nosotros íbamos a tomar esos frutos porque queríamos tenerlos, los deseábamos. Entonces, cuando tú des los frutos que la Escritura nos manda que demos, la gente va a desear el Evangelio. Pero no le podemos hablar del Evangelio a alguien cuando nosotros andamos amargados todo el tiempo, andamos enojados, no tenemos paz. Vamos a la iglesia y decimos que tenemos fe, pero cuando pasan situaciones como las que estamos pasando, se nos cae el mundo encima. ¿Sabes qué? El gobierno dijo que la iglesia no era esencial que estuviera abierta, o sea, el edificio, pero sí es esencial que tú y yo mantengamos la fe en Cristo Jesús y que sigamos alimentándonos. Y Dios ha sido tan bueno que permitió toda esta pandemia. Hoy que tenemos la tecnología y que podemos llegar a tu casa, a donde tú estés, en la oficina, a donde estés escuchando este mensaje, Dios lo permitió de esa manera, porque Él sabe que es esencial que el mensaje se siga predicando y las personas que no conocen de Cristo puedan reconocer lo que es el Evangelio, puedan reconocer a Cristo Jesús como su Salvador. Voy al punto número 2. Es enfocarnos en la misión. Enfocarnos en la misión. Para ello te voy a invitar a que vayas a Hechos 1, del 6 al 9. Hechos 1, del 6 al 9 dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vida. ¿Sabes qué? La Escritura nos dice a nosotros que debemos de ser testigos del poder de Dios. Pero ¿cómo tú y yo vamos a ser testigos del poder de Dios si en momentos tan difíciles como estos tú sos el primero que estás llorando, tú sos quizás el primero que te estás lamentando, que te estás quejando? Entonces, los frutos que la gente está viendo no son los frutos que la Biblia espera que nosotros demos. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que cuando se nos dio el Espíritu Santo, Dios nos dio un poder. Y ese poder que nos ha dado tenemos que usarlo. Te lo explico de esta manera. Cuando una persona es entrenada en la militar, los enseña a manejar las armas. Y cuando está en medio de una guerra, esa arma que le enseñaron a manejar la va a usar, porque él sabe que esa arma le da poder para defenderse. Tú y yo estamos en una guerra espiritual constantemente. Entonces la arma que Dios te ha dado, el Espíritu Santo, tenemos nosotros que usarlo y ser testigos de esa manera para que otros puedan ver, aquellos que no conocen del Evangelio, puedan ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Puedan saber que Dios está en control de tu vida y que cuando ellos vean lo que Dios ha hecho en tu vida, puedan venir a ti a preguntarte, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Y esa sea la puerta que Dios va a abrir para que entonces tú le hables del Dios al cual tú sirves, al Dios al cual tú conoces. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos a ser testigos de lo que el poder de Dios ha hecho en mi vida. Pero yo no puedo ser testigo si no estoy dispuesto a representar o a reflejar lo que Dios está haciendo en mi vida. Es por eso que como iglesia nosotros en Providence, creemos que la iglesia de Providence existe para alcanzar a los cristianos que están lejos de Dios y enseñarles a seguir a Jesús. Como cuerpo de Cristo que somos, como la iglesia Providence, tú y yo tenemos la responsabilidad de alcanzar a aquellos que no conocen el Evangelio. Y no solo alcanzarlos, porque el solo alcanzarlos está el trabajo
medio hecho, sino que nosotros tenemos que acercarlos, tenemos que enseñarles para que puedan seguir a Jesús. Tenemos que enseñarles, como dice la Escritura, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Entonces es nuestra responsabilidad como iglesia. Y tú que me estás escuchando a través de las redes, quizás no sos parte de Providence, de la iglesia, pero si eres cristiano, es tu responsabilidad de poder alcanzar a aquellos que no han conocido a Cristo y que están lejos de la presencia de Dios, para que puedan venir a los caminos de Dios, y es tu responsabilidad enseñarlos para que puedan reconocer quién es Dios. Es muy importante que nosotros como pueblo de Dios entendamos la responsabilidad que tenemos y aprendamos a ser testigos, no solo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sino también testigos de lo que Dios ha hecho en la vida de otros, porque Dios te va a dar la oportunidad, va a obrar a veces en tu vida o te va a permitir ser testigo de lo que Dios ha hecho en la vida de otros, y eso no solo va a aumentar tu fe, sino va a aumentar la fe de otros. Yo he sido testigo de personas que Dios ha sanado del cáncer cuando hemos orado por ellos, y eso ha aumentado mi fe, porque yo sé que Dios ha escuchado nuestras oraciones en ese momento de clamor. Entonces, lo que le pasó a esa persona me sirvió a mí para crecer espiritualmente, pero al mismo tiempo para poderle testificar a otros de lo que Dios es capaz de hacer. Porque es necesario que la gente conozca y sepa que para Dios, dice la Escritura, que no hay nada imposible. Y a veces no le buscamos, a veces no le clamamos, es precisamente porque desconocemos el poder que hay en Él. Desconocemos porque lo esencial de la palabra, del mensaje, se ha dejado de predicar, porque hemos estado predicando últimamente de lo que es el evangelio de prosperidad, que si vas a la iglesia vas a tener un buen carro, vas a tener un buen negocio, vas a tener plata, vas a tener... Y nos hemos olvidado de lo esencial, que lo esencial del mensaje es la salvación, es conocer a Cristo como nuestro Salvador y poder enseñar a otros a que también ellos puedan hacer lo mismo, de alcanzar a otros, y de esta manera el evangelio se pueda seguir propagando y se pueda seguir anunciando para que todos puedan conocer a Cristo Jesús como su Señor. En momentos a veces de desesperación yo escuchaba personas pidiéndole a Dios y diciéndole: Señor, ya ven pronto, porque están cansados de la situación que están viviendo. Quizás están cansados de los problemas que tienen. Y en su momento de desesperación le han clamado. Yo he escuchado a personas clamándole a Dios, diciéndole: Señor, ven pronto. ¿Sabe que esa es una petición egoísta? Porque ¿cómo le voy a pedir yo a Dios que venga pronto si yo sé que aún dentro de mi misma familia hay gente que no han podido reconocer a Cristo Jesús como su Salvador? Hay gente que todavía no los hemos alcanzado para Cristo. No puedo pedirle que venga a Jesús en estos momentos cuando yo sé que parte de mi familia no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador. Yo sé que hay amigos íntimos a los que yo aprecio que todavía no han reconocido a Cristo Jesús como su Salvador. Entonces mi trabajo es poder dar frutos, como decía el punto anterior, dar frutos de paz, de gozo, para que otros conozcan quién es Cristo, quién es el que obra en mi vida, quién es el que ha transformado mi vida, y de esta manera ellos también puedan desear a Cristo Jesús y puedan venir a sus pies y a reconocerlo como su Señor y Salvador. Voy al punto número 3. Es permanecer juntos en oración. Permanecer juntos en oración. Para ello vamos a ir a Hechos 1, del 12 al 14. Mira lo que dice la Escritura. Hechos 1, del 12 al 14. Entonces regresaron a Jerusalén del monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban ahí Pedro, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos, escucha bien, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, juntos con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. ¿Te diste cuenta que hacían todos ellos? Estaban, dice, juntos
Es un mismo espíritu. Es un mismo espíritu. Dedicados a la oración. En Ageo hay un pasaje que dice, creo que es 3:3, que podrán caminar dos si no están de acuerdo. Podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, para que la gloria de Dios, para que el reino de Dios se pueda reflejar en nuestras vidas, tenemos como iglesia que estar de acuerdo. Y tenemos que clamar y orar por nuestras vidas, por las vidas de otros. Pero casi me atrevería a decir que no me equivoco al pensar que la mayoría de tus oraciones están centradas en ti, son personales. Y casi todas tus oraciones quizás son únicamente peticiones de favor de Dios hacia tu vida. ¿Cuántas de esas oraciones tú has dedicado a clamarle a Dios por otro? ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido lo que significa el reino de Dios. Cuando nosotros entendamos qué significa el reino de Dios, entonces vamos a poder entender que no se trata de nosotros, se trata de otros, de los que están a nuestro alrededor, de los que no han conocido a Cristo. De eso se trata, de que el Evangelio se pueda anunciar a aquellas personas que no le han conocido, que todavía no han reconocido a Cristo Jesús como su Salvador. Entonces tenemos nosotros que ponernos de acuerdo. ¿Sabes que hay un pasaje que no está en la pantalla, pero te lo voy a decir, Mateo 6:6? Dice, pero cuando ores aparte, a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará en público. ¿Cuánta oración tú haces realmente en privado, clamándole a Dios por tu vida espiritual? No pidiéndole por beneficios, únicamente alabando y adorando a Dios por quien Él es. ¿Cuánto tiempo tú duras en privado alabando y buscando la presencia de Dios, intercediendo por otras personas? Intercediendo para que otras personas puedan conocer a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Cuánto tiempo tú buscas en privado a Dios? Te lo pongo de esta manera. La Escritura dice que lo que nosotros le pedimos a Él en privado, Él lo recompensará en público. Entonces, si tú oras un 95% en público, en la iglesia únicamente, pero solo el 5% en tu tiempo privado, a solas, ¿sabes qué? Dios solo te va a respaldar ese 5% en público. Y tú quieres que Dios haga milagros en tu vida, o cuando tú oras, que Dios se manifieste en público. Pero si solo te has invertido el 5% en lo privado, en lo íntimo con Dios, entonces no le puedes reclamar a Dios que por qué Dios no está obrando en tu vida. Es que no estás orando a Dios. No estás buscando a Dios. ¿Cuándo fue la última vez? Sé honesto, ¿cuándo fue la última vez que tú tomaste un tiempo para interceder por un pariente tuyo que no conoce de Cristo? Para que pueda conocer de Cristo Jesús como su Salvador y pueda de esa manera reconocer que el reino de Dios está aquí en la tierra. Se está anunciando el Evangelio para que nosotros podamos conocerlo y que cuando Él venga por su pueblo, nosotros podamos ir a estar con Él en ese reino que va a permanecer para siempre. ¿Cuánto tiempo tú has clamado? O cuando tú te has unido y has dicho a la iglesia, vamos a orar porque tengo a esta persona que le estoy predicando, a esta persona que estoy evangelizando. Quiero alcanzar a este amigo, quiero alcanzar a este pariente. ¿Cuánto tiempo tú dedicas a esas oraciones? Quizás alguien va a decir, yo oro 3 veces al día, porque va a contarla cuando desayuna, almuerza y cena. Pero quizás esos son los tiempos únicos cuando tú oras. O quizás ya hasta aún orar por los alimentos se te ha olvidado, porque se te ha olvidado lo esencial del Evangelio, que no es el edificio. La iglesia somos tú y yo. Y aunque esté cerrado el edificio, tú y yo tenemos que seguir buscando y alabando a Dios.
Da dolor como pastor, da tristeza saber que habían personas o hermanos que solo estaban esperando un empujoncito que la iglesia cerrara para usarlo como excusa y a dejar de congregarse, dejar de alimentarse como cristianos. ¿Sabes qué? Vamos y alcancemos aún a esas personas que quizás su fe se ha debilitado porque no han entendido que la iglesia no es el edificio, sino que somos nosotros. Y que entonces nosotros los hagamos volver a lo esencial del mensaje, hacerlos volver a lo esencial de la convivencia con Dios, y que puedan entender que cada uno de nosotros somos parte de la iglesia, somos parte del reino que Dios vino a establecer, por eso mandó a su Hijo. Y que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de poder alcanzar a aquellos que están perdidos, a aquellos que no conocen de Cristo, aquellos que de alguna manera u otra su fe ha menguado. Por eso que quiero terminar pidiéndote que te hagas un examen tú mismo. ¿Cómo está ese tiempo con Dios? ¿Has olvidado lo esencial en tu vida, que es Cristo Jesús? Y te has dedicado quizás más a la tecnología, a estar en el teléfono, a estar con tus amigos. ¿Qué está ocupando tu primer lugar? ¿Qué es lo más esencial para ti? Pero antes de concluir, quiero darte 2 puntos de discusión para que tú puedas quizás hablarlo con las personas que están viendo el mensaje, o te dé material para hablar con personas que te vayas a reunir hoy en la noche o mañana o cuando sea. Pero el punto número 1, ¿dirías que la mayoría de personas piensan que la iglesia es esencial o no? ¿Qué tú piensas para ti mismo? ¿Es esencial la iglesia o no? Porque para mí, déjame decirte, aunque el gobierno diga que no es esencial, porque ellos consideran la iglesia el edificio, para mí la iglesia es esencial, porque yo soy la iglesia. Entonces, pregúntate, habla con las personas que te vas a encontrar. ¿Cuán esencial es el evangelio? ¿Cuán esencial es la iglesia para ti? El número 2, ¿cuál de los 3 puntos que discutimos te confrontó más? ¿Y por qué? Porque cuando nosotros somos honestos y entendemos que la palabra de Dios nos debe de confrontar, porque nosotros, si lo hablamos de otra manera, cada uno de nosotros tenemos ciertas heridas emocionales que nos han estado dañando, que no se van a hacer sanadas, no van a ser curadas, sino a través de la palabra. Cuando la palabra llega a nuestras vidas es que va a traer sanidad y vamos a ser confrontados con la Escritura. Y cuando nosotros aceptamos la confrontación de las Escrituras es cuando vamos a poder recibir la sanidad espiritual que necesitamos. Es por eso que es importante que no te olvides qué tan esencial es para ti la iglesia. Y que si por una razón u otra estabas un poquito frío, que vuelvas a lo esencial del mensaje de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y gracias por habernos escuchado. Voy a orar por tu vida y voy a orar por mi vida. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por haberme dado la oportunidad y la bendición de nuevamente compartir tu palabra. Gracias, Señor Eterno de la Gloria, por el respaldo que le diste a mi hijo en estas 3 semanas, Señor amado, cuando él pudo compartir la palabra. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que este mensaje será de bendición para aquellos que lo van a estar escuchando, Señor, porque te lo estoy pidiendo en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que Dios te bendiga. El pastor Tony nos estaba retando a nosotros a entrar en una relación más profunda con el Señor, especialmente como a través de eso es que nosotros podemos ser o hacer desarrollar la función de la iglesia. Y es por eso que nosotros también tenemos que en nuestra propia vida poder dar fruto, los frutos del Espíritu. Pero para poder hacer eso, nosotros tenemos que tener esa relación estable con Dios. Así es que si tú estás interesado en tener esa relación con Dios, nosotros te invitamos a que llenes la tarjeta de conexión. Esta tarjeta la podrás encontrar en nuestra página de internet
providenceesp como en español.org/vivo. Estamos muy felices de que estés con nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Adiós.